Hola a todos. Hoy voy a intentar montar un quick shift. ¿Qué es un quick shift? Básicamente es una pieza que lo que sirve es para acortar el recorrido de la palanca de cambios. Eso sirve para cambiar más rápido, pero en mi caso no es esa la finalidad. Al montar los baquets y los arneses quedas bien apretado y entonces no tienes mucho juego para alcanzar la palanca de cambios ahí abajo. Por eso le coloqué una extensión. Entonces ahora sí llegas a la palanca de cambios, pero al variar el tamaño de la palanca, teniendo en cuenta que el eje de rotación está abajo, también varías la distancia que hace falta para engranar la palanca de cambios. Entonces la finalidad de montar el quick shift no es poder cambiar más rápido en carreras, sino simplemente poder cambiar porque el recorrido de la palanca era enorme. ¿Cómo se monta un quick shift? Bueno, pues la palanca de cambios va por debajo de la carrocería enganchada a un varillaje, el cual va hasta la caja de cambios, y en la caja de cambios va atornillada a una pieza que se llama selector del cambio o selectora. Dependiendo del lugar, pues lo encontraréis de una manera o de otras. Incluso lo podréis encontrar como violeta del cambio. Bien, entonces es tan sencillo como soltar el varillaje al lado de la violeta y cambiar esa violeta. En este caso yo he encargado una a Rua Nova Performance, unos chicos de Santiago de Compostela que trabajan muy bien. Voy a desmontar todo el sistema para comprobar que está todo bien y revisar bien los bajos, pero realmente eso no es necesario. Simplemente con soltar allí el varillaje de la violeta y sustituir la violeta ya estaría hecho. Mi única duda es que el coche lleva un año aquí parado y está algo enterrado en el suelo, entonces al levantarlo no sé qué margen de maniobra voy a tener para poder trabajar debajo, pero en fin, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos la selectora original y la selectora de Rua Nova Performance, que es más corta, y esta es la que tenemos que montar. La que lleva montado el coche será igual que esta y realmente solo tenemos que conservar esta pieza de aquí, que es lo que engarza la selectora con la caja de cambios. Esta pieza se monta, bueno, aquí está al revés, tiene aquí dos marcas o dos pitorros que serían en la parte de arriba de la caja de cambios. El resto se monta exactamente igual. Bueno, pues al final no solo me basta con quitar esa chapa, tengo que quitar estas y soltar esta para poder acceder a esta de aquí. Si no, me es imposible acceder a los tornillos de abajo que sujetan la palanca de cambios. O sea, pues un rollo. En fin, vamos allá. Ahí está. Palanca de cambios suelta. Ahí está. Fuera. Bueno, pues ya he soltado la chapa protectora que tenía para el suelo. Entonces tengo allí el selector a la vista. A ver si soy capaz de soltarlo. Bueno, pues ahí tenemos el selector de la caja de cambios. Vamos a ver si conseguimos quitarlo. Ah, pero si está sujeto con una brida, esto ya rompió, ya lo desmontaron y ya... Bien, pues seguimos con una llave del 13. Medio coche se desmonta con esta llave. Vale. Ahí estás. Así, eso es. Bueno, tenemos aquí una arandela y una funda para que el tornillo pueda girar, así que esto tenemos que conservarlo antes de poner el quick shift. Venga, ponemos la llave
abres la funda y aquí está a la vista el selector del cambio. Bueno, pues vamos a preparar el quick shift nuevo en su sitio. Ahí estás. Esta mierda es lo que impedía salir el cacharro. Ahí estás, ya empieza a salir. Eso es. Ahí, fuera. Aquí está la presa blanca, la presilla blanca, prisionero, como lo queréis llamar, que como veis está en un estado deplorable. Estos dos pitorros son los que van para arriba. Y entonces ahora vamos a montar el quick shift. Esto iría así. Esta sería la posición del quick shift. Y ahora hay que ponerle la presa. Entonces vamos a colocarlo. Ahí está. Perfecto. Y ahora lo giramos y poco a poco y con delicadeza la vamos introduciendo en su sitio. Ahí va. Listo. Y ahora lo último sería colocar la arandela que va aquí para que no se vuelva a escapar, que esa parte ya va a ser un poco más complicada. Bueno, queda encajado. Y queda de este extremo, que va a ser más fácil para poder quitar el día de mañana, pero bueno, colocado está. Vale, hora de engrasar un poco todo esto. Eso es. Lo doy por listo. Voy a proteger todo con grasa. Vamos a pisar el embrague. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y sí, la reducción es notable porque antes me iba la palanca hasta aquí abajo, con lo cual, sobre todo aquí, me permite incluso reclinar un poco más el respaldo. Eso es. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Perfecto. Genial. Oye, y además tiene buen tacto. Perfecto. Sin ningún tipo de problema. Contento con el quick shift. Y otra cosa hecha.